Buenas noches, familia. Voy a compartir con ustedes un reporte de inflación, específicamente el reporte de inflación favorito de la Reserva Federal, que fue reportado en el día de hoy por el Buró de los Estados Unidos. Vamos a hablar además acerca de el cambio que ha habido en la inflación salarial, que es una de las peores amenazas para la inflación según la Reserva Federal. Y vamos a hablar acerca del gasto del consumidor y vamos a hablar un poco acerca de la economía en general, comparándola con la de los Estados Unidos. Yo lo único que te pido por estar al día con la economía y con el mercado inmobiliario es que me regales un like, te suscribas al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Y me parece que el día de hoy fue bastante positivo en cuanto a los reportes económicos. De hecho, hemos tenido una semana bastante positiva en cuanto a los reportes económicos. Vamos a ver lo del día de hoy. Lo único que te pido es que recuerdes crear contenido en las redes sociales, comprar una propiedad que genere ingresos y si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita en la descripción del video. Bueno, primero vamos a hablar acerca del reporte favorito de la Reserva Federal que fue reportado en el día de hoy. Y es el reporte de PCE, Personal Consumption Expenditures, o gastos personales del consumidor. Entonces, el reporte en el ingreso personal, el reporte anterior fue de 0.4%, se esperaba que viniera 0.4% el del día de hoy y bueno, cayó a 0.3%. Esto es una mala noticia para el consumidor porque no aumentó tanto el salario, pero es una buena noticia para la Reserva Federal porque hay una mejora en la inflación salarial, que es uno de los factores que ellos más temor le tienen, porque si el consumidor gana más dinero, el consumidor gasta más dinero y entonces hay más inflación. El gasto personal, esto es una muy mala noticia para la Reserva Federal y para la economía. El gasto personal que hace un reporte era de 0.1%, se esperaba que hubiera aumentado a 0.5% y efectivamente aumentó a 0.5%. En cuanto al reporte de PCE, específicamente el índice de PCE, se esperaba que viniera de 0.1% y vino por encima 0.2% mensual, a pesar de que más de lo esperado. Continúa siendo un reporte de PCE dentro de los números que a la Reserva Federal le conviene. En cuanto al core, o sea, cuando eliminas el sector de la economía, el sector del alimento y el sector de la energía, core cayó de 0.3 a 0.2. Año tras año, estos son los números más importantes. Recuerda que la Reserva Federal mira los 12 meses anteriores. Año tras año, el PCE, el índice de PCE año tras año, que llegó a tocar 10%. El reporte anterior fue de 3.8%. El consenso para el reporte del día de hoy era de 3.1%. Y vino por debajo de las expectativas a 3.0%. Moraleja del asunto: estamos mejorando en el sector de la inflación. Por favor, quédate porque voy a tratar de explicar algo que he explicado varias veces, pero todavía veo comentarios con muchas personas confundiendo qué significa reporte de inflación contra reporte de precio. El Core PCE, que es uno de los reportes fundamentales que mira la Reserva Federal, también tuvo una mejora de 4.6, se esperaba que viniera a 4.2 y vino exactamente a 4.1% por debajo del reporte anterior y por debajo de las expectativas. O sea, muy buena información acerca de la inflación que continúa bajando. Otro aspecto importante en cuanto a la inflación salarial que a la Reserva Federal le gusta observar es el costo por empleado. El reporte anterior, el costo por empleado fue de 1.2%, se esperaba que viniera a 1.1% y vino aún mejor a 1.0%. Significa que a las compañías ya les cuesta menos dinero conseguir a un empleado. Eso es una buena noticia porque significa una mejora en la inflación salarial. La tasa de ahorro, esto es una mala noticia. La tasa de ahorro, que había tocado un leve aumento de 4.6%, cayó a 4.3% en el día de hoy. 4.3%. Esa es la tasa de ahorro más baja desde el 2005. Al parecer, los ahorros que se hicieron durante la pandemia por la inyección de dinero, por la impresión por la Reserva Federal, ya se está terminando. Lo siento mucho por la lluvia. Si está molestando el ruido de la lluvia, voy a tratar de terminar lo más rápido posible. Ahora, algo importante
el PCE a 3.0% es el mejor reporte de PCE que hemos tenido en los últimos 2 años. Y además de esto, el Core PCE es también el mejor reporte de inflación que hemos tenido en los últimos 2 años, desde octubre y septiembre del 2021. Moraleja del asunto, la inflación está mejorando. Pero voy a aclarar algo porque yo sé que esto es un concepto muy importante que todavía muchas personas no lo comprenden de forma correcta y quiero aclararlo. Y voy a poner el mismo ejemplo que pongo siempre. Y ya parece que la lluvia se fue. Gracias por la paciencia. De año 1 a año 2, el precio de un pan sube de $100 a $110. Eso es una inflación de 10%. De año 2 a año 3, el precio del pan sube de 110 a 112. O sea, el precio continúa aumentando, pero la inflación de año 1 a año 2, que en el año 1 fue de 10%, pues subió de 100 a 110, cayó de 110 a 112, el precio continuó aumentando, pero la inflación cayó de 10% a 2%. Esto es importante, ¿por qué? Porque veo muchas personas comentando que dicen, ¿cómo es posible que digan que la inflación está cayendo cuando los precios están por las nubes? Porque no se trata de los precios, se trata de la inflación. Y vamos a ver qué precios han caído. Pero es importante entender que la caída de la inflación no es caída de precio, es caída del aumento de la velocidad en la cual los precios estaban aumentando. Espero que eso se entienda. Entonces, de nuevo, rapidito, de año 1 a año 2, el pan sube de 100 a 110 dólares. Y de año 2 a año 3, el pan sube de 110 a 112. El precio continuó subiendo. Sin embargo, la inflación, que en el año 1 era de 10%, en el año 2 de 100 a 110, en el año 2 de 110 a 112, cayó de 10% a 2%. A pesar de que el precio continúa aumentando, la inflación cae. ¿Entiende lo que quiero decir? Esos son los reportes de inflación. No es lo mismo inflación que precio. Es importante tener eso claro y yo sé que muchas personas todavía lo confunden y quiero aclararlo. Entonces, vamos a tener aún una mejora más de los reportes de inflación cuando en agosto los reportes de vivienda comiencen a entrar y mejorar los reportes de inflación. Pero para tener una idea de cómo se rompe hacia abajo el reporte, los precios de los bienes de consumo, o sea, los objetos que tú y yo compramos, cayeron en general 0.1%. Sin embargo, los precios de servicios, darte un masaje, que te corten la hierba, pintarte el pelo, etcétera, etcétera, aumentaron 0.3%. Eso es mes tras mes. O sea, los artículos están cayendo de valor, los servicios continúan aumentando de valor. Espero que tengas una idea de qué es lo que está explicando el reporte. La comida cayó 0.1%, sin embargo la energía aumentó 0.6%. Los ingresos aumentaron 0.3%, aún por encima de lo que quiere la Reserva Federal, pero está mejorando ya que había anteriormente estado en 0.4, 0.5%. O sea, la idea de inflación salarial está mejorando, está desapareciendo un poco. Eso es una buena noticia porque la Reserva Federal entonces puede tomar una calma extra. El salario aumentó 4.6%, una mejora con respecto a los reportes de un año atrás, que eran del 5.2%. O sea, inflación salarial desapareciendo. Costo de empleador de 1.2 a 1.0, una mejor noticia para la inflación salarial. La compensación cayó de 4.8 a 4.5, una buena noticia para la inflación salarial. Los beneficios de empleado cayeron de 1.2 a 0.9, una buena noticia para la inflación salarial. Y en general, en cuanto a los costos de empleador, dice que aún están altos, pero están mejorando y normalizándose, lo que es un factor muy positivo para la Reserva Federal, que tiene gran temor de la inflación salarial. Ahora, lo más importante del día de hoy fue el gasto de consumo, que se esperaba que el reporte anterior fue de 0.1 y en este reporte se disparó a 0.5%. Gasto de consumidor aumentó 0.5%. Esto es por séptimo mes consecutivo. La tasa de ahorro además cayó a 4.3%, la tasa más baja desde el 2005. Sin embargo, el resumen de los analistas fue que aumentaron las compras de trocas y de carros nuevos.
aumentaron los gastos en servicios financieros, aumentaron los gastos en la vivienda, aumentaron los gastos de las utilidades y por último aumentaron los gastos en recreación. Moraleja, el consumidor continúa gastando dinero como si no hubiera un mañana. ¿Qué estás viendo tú dependiendo en la industria en la que te desenvuelvas? Entonces, una mejora en la inflación, una mejora en la posibilidad de inflación salarial, pero un aumento del gasto del consumidor junto con una caída de la tasa de ahorro. La economía está súper interesante, pero en general una caída de la inflación es súper positivo para la Reserva Federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que la Reserva Federal en la próxima reunión vuelva a aumentar o ya pausa? Mi opinión es que lamentablemente van a continuar aumentando. Se le quiere mucho, familia, que tengan un bendecido fin de semana y gracias a todos por la paciencia por la lluvia. Bye bye.